el source de un procedimiento que implementa este proceso. El procedimiento recibe por parámetros las variables start y end que representan el periodo de facturación. Si observamos la primera línea del source, vemos que se está invocando al data provider getBills definido en nuestra KB, al que le pasamos el periodo de facturación dado. El objetivo de este data provider era para cada cliente recuperar las facturas efectuadas dentro del rango de facturación dado, sumarizarlas y generar un ítem en la colección a ser devuelta con ese total. Como vimos oportunamente cuando estudiamos los data providers, un objeto de ese tipo puede devolver tanto un SDT simple o colección como un business component tanto simple como colección. En nuestro caso, por tanto, el data provider getBills no devolverá ya una colección de SDTs, sino que devolverá una colección de business components. ¿De qué business components? Los de tipo bill. Luego tendremos que recorrer esa colección de vuelta para intentar, por cada ítem de la misma, generar un recibo en la tabla bill correspondiente con esos datos. A tales efectos hemos definido la variable bill de tipo de datos el business component bill, con la cual a través del comando for iteraremos en los distintos ítems de la colección de vuelta. Por la manera en la que implementamos nuestro data provider getBills, sabemos que si un cliente no tiene facturas en el periodo considerado, de todos modos se generará un ítem en la colección para ese cliente con un total 0. No queremos en esos casos generar registros en la tabla bill. Es por eso que estamos consultando con if el valor del miembro bill amount de la variable business component correspondiente. Si es mayor que 0, entonces queremos salvar un registro en la tabla bill con la información correspondiente a la variable business component bill de esa iteración. Como resultado de este save podrían ocurrir dos cosas, o que efectivamente se insertara el registro en la tabla o que fallara la inserción. En caso de falla, estamos utilizando el método fail para obtener este resultado, entonces lo que queremos hacer es manejar los errores. Veamos que nos hemos definido una variable message de tipo de datos messages.message y la utilizaremos para recorrer la colección de mensajes devueltas por el método getMessages aplicado a la variable business component bill que intentamos salvar. Para cada mensaje de esa colección, para cada ítem de esa colección, lo que queremos hacer es desplegar un mensaje con el tipo del mensaje correspondiente, es decir, error o warning, concatenado con la descripción de ese mensaje. Como sabemos, un procedimiento no tiene salida visual. Por tanto, este comando message parece no tener sentido en principio. Sin embargo, si este procedimiento se encontrara invocado dentro de un objeto que sí tiene salida visual, como puede ser un web panel, entonces el mensaje aparecerá en el error viewer del web panel. Con este comando for entonces recorremos todos los mensajes y los desplegamos. Si en cambio la operación de inserción hubiese sido exitosa, entonces entraríamos por el else. Veamos que se está invocando a un procedimiento mark invoice as not pending, al que le estamos enviando por parámetro el identificador del cliente correspondiente al recibo que se acaba de insertar en la tabla y el periodo de facturación. ¿Qué es lo que realizará este procedimiento? Recordemos que teníamos definido un atributo invoice pending flag en la estructura de la transacción invoice, cuya intención era marcar a la factura como ya procesada una vez que esto hubiere sucedido. Es decir, al principio todas las facturas estarán con valor true en este atributo, indicando que están pendientes de procesamiento. Sin embargo, una vez que han sido procesadas para generar el recibo, necesitamos marcarlas como ya procesadas, es decir, pasar a false el valor de este atributo. Eso permitirá que si otra vez volvemos a ejecutar este procedimiento, no volver a generar un recibo para las mismas. ¿Cómo realizar esta operación
de actualización de los registros lo veremos al final de este capítulo cuando estudiemos las operaciones de actualización directa dentro de procedimientos de registros de las tablas. Así que llegado a este momento, se ha insertado exitosamente el registro correspondiente a esta variable business component en la tabla bill, se han marcado todas las facturas consideradas como no pendientes y lo que resta es hacer un commit para que ese registro quede comiteado en la base de datos. ¿Por qué hacer un commit? El business component, decíamos, encapsula la lógica de la transacción. Esto eran las reglas, los eventos, la estructura de datos misma. Sin embargo, no va a contemplar el valor de la propiedad commit on exit de la transacción. Es decir, si la transacción tiene valor true en la propiedad, eso no será considerado dentro del business component, así como si tiene el valor false. Por tanto, hay que utilizar el comando commit o rollback, dependiendo del caso, en forma explícita. Repasando entonces lo efectuado por este procedimiento, se ha devuelto a través del data provider getBills una colección de ítems de tipo de dato business component bill. Luego de devuelta esa colección, debemos recorrerla para insertar registros a través del business component. Es muy importante aquí realizar una precisión. El business component devuelto por un data provider solamente podrá insertarse en la base de datos. Es decir, un data provider solo permite llenar su estructura para luego hacer una operación de insert sobre la base de datos. No será posible hacer una actualización o eliminación de registros de una tabla con un business component cargado vía data provider. De otras maneras sí, pero por el business component devuelto por un data provider no. Por otra parte, aquí hemos visto cómo podemos utilizar un business component dentro de un procedimiento para realizar actualizaciones batch sobre la base de datos. En el ejemplo siguiente veremos cómo es posible también utilizar un business component a nivel de otro objeto, en este caso será un web panel, para realizar las mismas operaciones batch que en el caso anterior. Veamos, aquí tenemos un web panel definido en el que se han declarado dos variables start y end de tipo date, que se han insertado como controles en el form, de manera tal que el usuario final pueda ingresar interactivamente el rango de facturación que desee y presionando el botón Billing Generator lograr lo mismo que lográbamos con el procedimiento anterior. Es decir, veamos aquí que a través del evento Enter asociado al botón estamos ejecutando exactamente el mismo código que veíamos antes en el procedimiento. Así que aquí también estamos haciendo una actualización batch de la base de datos, pero utilizando el business component en otro objeto, en un web panel. A continuación, luego de pasar a GeneXus para probar todo lo visto, veremos que también es posible utilizar un business component para hacer una actualización interactiva y no batch sobre la base de datos. Vayamos entonces a GeneXus. Hagamos un breve repaso de lo que teníamos definido. Teníamos la transacción bill con su estructura, en la que Customer ID no aceptaba valores nulos, esto lo usaremos más adelante, y a la que hemos agregado las tres reglas que presentamos en la exposición teórica. Por otro lado, teníamos el web panel Billing Process, que además de aceptar el rango de facturación, desplegaba en un grid los recibos calculados una vez que se presionaba el botón Billing Generation asociado al evento Enter, que como vemos invocaba al data provider que calculaba la colección de recibos de tipo de datos bill SDT que habíamos definido con la misma estructura exactamente que la transacción bill. De hecho, si hacemos memoria, recordaremos que para inicializar la estructura de este SDT hicimos drag and drop de la transacción aquí adentro. Así que en el web panel Billing Process estamos invocando al data provider que nos devolverá una colección de recibos que cargaremos en la variable bills definida como colección del tipo de datos bill SDT. Voy a abrir la lista de tipos de datos que se despliega al presionar el combo
y veremos que no está apareciendo como grupo uno que sí aparecerá luego, que es el grupo Business Components. Este webpanel, por tanto, simplemente está calculando los recibos, devolviéndolos y mostrándolos en este grid. Pero tenemos que agregarle todas las operaciones que hemos estudiado para dar de alta, para insertar los registros correspondientes a esos recibos calculados en la base de datos. Vamos a eliminar primeramente este grid de aquí porque ya no nos va a servir más. Y lo primero que tendremos que hacer es entonces modificar este data provider para que en lugar de devolver una colección de CDTs, devuelva una colección de business components. ¿De business component de qué tipo? Del tipo de la transacción bill. Así que lo primero que deberemos efectuar es crear el business component en la base de conocimiento. ¿Cómo hacíamos eso? A través de la propiedad business component de la transacción correspondiente, pasándola a true. Vemos que se abren un conjunto de propiedades para configurar. Vamos a grabar. Y ahora, si vamos al webpanel y vamos a la variable bills, veremos, queremos modificar su tipo de datos para que ahora corresponda a una colección de business component bill. Entonces, ahora al abrir la lista con todos los tipos de datos posibles, vemos que sí está apareciendo un grupo business component con el valor bill para ser elegido, que fue agregado a la base de conocimiento. Ya le cambiamos el tipo de datos a esta variable y ahora lo que deberemos hacer es modificar el data provider para que devuelva ya no una colección de CDTs, bill SDT, sino una colección de business component correspondiente a la transacción bill. Si ahora vamos veremos que no alcanza solamente con cambiar su tipo de datos, sino que además deberemos reflejar eso mismo en la estructura inferida a través del source. Es decir, aquí deberemos cambiar este grupo, que era el de tipo SDT, bill SDT, a el grupo bill, que corresponderá ahora al business component asociado a la transacción bill. Además, observemos que podemos perfectamente bien eliminar esta asignación, dado que sabemos que la transacción bill cuenta con la regla default, que dará exactamente este valor al registro a ser insertado. Vamos entonces a eliminar esta asignación y por otro lado, observemos qué pasaría si no colocamos una asignación para Customer ID. En ese caso, cada recibo agregado a la colección va a tener vacío el valor de Customer ID. Y como vimos al principio, Customer ID no aceptaba valores nulos y además se trataba de una foreign key. Por tanto, nos va a fallar la integridad referencial al intentar insertar cada uno de estos recibos en la base de datos. Por tanto, es fundamental colocar el atributo Customer ID. Para ello podemos hacer insert attribute Customer ID. Recordemos que no necesitamos hacer esto, dado que el valor del elemento coincide con el valor del atributo. Por otro lado, esta asignación no tendrá sentido, pues como vimos, Customer Name es un atributo inferido en la transacción bill y además esa transacción no tiene regla update para este atributo. Por tanto, este valor de dejarlo así no tendrá efecto cuando se inserte el registro en la tabla bill. Vamos a eliminarlo, por tanto. Bill ID, si no lo especificamos, como sabemos, Bill ID es autonumerado en la tabla bill correspondiente, así que se generará correctamente su número y todos los demás valores están asignados. Por otro lado, si nos interesa generar los recibos para todos los clientes y no solamente para los activos, podemos eliminar esta cláusula. Ahora grabamos, volvamos al webpanel y completemos la lógica dentro del evento enter del mismo modo que vimos en la exposición teórica. For necesitamos una variable
que no tenemos definida para realizar las iteraciones dentro de la colección, así que hacemos add variable y como le llamamos de la misma manera que el business component bill, ya automáticamente nos ofrece ese como su tipo de datos. For bill in, y aquí ¿qué pondríamos? Bills, ¿verdad? Pero recordemos que el comando for in nos ofrece la posibilidad de especificar directamente una expresión que devuelva una colección. Así que podríamos directamente, como hicimos en la exposición teórica, especificar acá y no necesitamos la variable bills. Así que para cada bill en la colección devuelta por el data provider, si bill.billamount es mayor que 0, lo que queremos hacer en ese caso es insertar, veamos, los métodos posibles de definir para una variable business component. Veamos cómo tenemos los mismos que cuando teníamos un SDT y además aparecen todos estos otros métodos que tienen que ver justamente con las características específicas del business component. Así que hacemos save y luego preguntamos sobre el fracaso de la operación. Si fracasó, entonces lo que queremos hacer es un manejo de errores. Para ello, entonces, nos definimos una variable message de tipo de datos y ahora veamos lo que habíamos mencionado a nivel teórico, que era la presencia de este SDT messages que crea GeneXus automáticamente al crear una nueva KB y que tiene justamente la composición que habíamos mencionado. La variable message entonces será del tipo de datos messages.message, es decir, de un ítem individual. Hagamos add variable y asignémosle ese tipo de datos, messages.message, y la utilizaremos para recorrer entonces con el comando for la colección de mensajes devueltos por el método getMessages del business component bill luego de haber hecho la operación save indicada. Entonces, para cada uno de esos mensajes de esa colección, lo que queremos hacer es desplegar en el error viewer el message.type más, este es el operador de concatenación de strings, dos puntos, más message.description. And for. Y luego, si la operación, en lugar de fracasar, fuera exitosa, ahora no vamos a marcar todas las facturas que fueron procesadas dentro de este data provider para que no sean procesadas en una siguiente ejecución. Vamos a postergar esa parte para más adelante cuando estudiemos, como habíamos dicho, la actualización directa dentro de procedimientos. Así que no las marcaremos, pero sí haremos el commit del registro salvado. Endif, endif, end for. Ahora ya tenemos todo listo. Grabemos todos los objetos que nos quedarán pendientes de grabación y con F5 vamos a construir nuevamente el Developer Menu para poder ejecutar todo lo visto. Como puede apreciarse, está apareciendo en el listado de navegación no solamente la transacción bill, sino también esta entrada aquí, bill BC, que corresponde a la lógica de la transacción cuando se utiliza en forma silenciosa como business component. Recordemos los recibos que teníamos. El último era el 4, pero vamos a cerciorarnos. Efectivamente, el último era el 4. Y ahora vayamos a ejecutar el webpanel. Sabiendo que la fecha de hoy es 15 de octubre del 2008, vamos a colocar un periodo de facturación
que haga que no se viole ninguna de las reglas de error definidas en la transacción para que justamente se inserten todos los registros adecuadamente en la tabla bill. Y después vamos a probar alguna variante que produzca algún error para ver qué es lo que pasa. Entonces vamos a elegir como rango de facturación del 1 de septiembre del 2008 al 30 de septiembre del 2008. Disparamos el proceso de generación, se está ejecutando el evento Enter y el código que asociamos al evento y ya terminó. Entonces vayamos ahora a la transacción bill a ver si efectivamente están esos registros en la tabla correspondiente. Veamos cómo asignó el registro 8, el 7, el 6 y el 5. La fecha que asignó para el recibo 5 es ni más ni menos que la fecha de hoy. El cliente es el 1, la fecha de comienzo es la fecha que introdujimos en el web panel como fecha de inicio, la fecha de fin es la misma que introdujimos también en el web panel, así que tenemos un rango que va del 1 de septiembre al 30 de septiembre. Y la cantidad llevada es 1420, que tiene que coincidir con la suma de las facturas del cliente 1. Luego, si vamos a ver el recibo 6, también corresponde a la fecha de hoy, es decir, se disparó la regla default. Para el cliente 2, Adriana Cabrera, observemos que no estábamos filtrando por cliente activo, por lo tanto, Adriana Cabrera, que como recordaremos estaba on hold, se le generó el recibo, de todos modos, en el rango determinado y por el valor de la suma de las facturas que tenía realizadas dentro de ese periodo. Luego el recibo 7, misma fecha para Richard Jones, el 8 para Susan Smith, por valor 100, y con eso terminamos. Observemos que no se generó ninguno de los recibos para los clientes que no tenían facturas dentro de ese periodo. Por eso no está saliendo ninguno con valor 0. Ahora bien, como las facturas que fueron consideradas para generar estos 4 recibos que vimos no fueron marcadas como ya procesadas, porque eso nos queda pendiente para más adelante, entonces si volvemos a ejecutar el mismo proceso con las mismas fechas, volverá a generar 4 registros en la tabla. Veamos que se están autoenumerando gracias al autonumber del atributo bill ID. Así que tendremos recibos 9, 10, 11 y 12 con exactamente los mismos valores que los 5, 6, 7 y 8 que acabamos de ver. Ahora probemos ingresar un rango de facturación que viole alguna de las reglas definidas en la transacción bill. Por ejemplo, aquella que decía que la fecha del recibo no podía ser menor a la fecha de fin del periodo de facturación. Esto es, vamos a GeneXus, esta regla de aquí. Entonces, vamos a mirar primeramente cuáles son las facturas que tenemos efectuadas en el mes de octubre. Si ejecutamos la lista de selección, vemos que todas estas son anteriores a octubre. Tenemos la 10, que es del 1 de octubre, la 11, que es del 1 de octubre, la 12, que es del 7 de octubre, y la 13, que es del 9 de octubre. Si observamos a su vez esas facturas, vemos que la 13, la última, corresponde a Richard Jones, la 12 a Anne Smith, o sea que vamos teniendo 2 facturas de 2 clientes distintos, la 11 de Adriana Cabrera, así que tenemos 3 clientes distintos, y la 10 también de Anne Smith. O sea que las 4 facturas que tenemos corresponden a los 3 clientes Anne Smith, Adriana Cabrera, Richard Jones. Vayamos ahora sí a intentar generar recibos en el periodo 1 de octubre y vamos a poner una fecha posterior al día de hoy. Por ejemplo, 17 de octubre. ¿Qué deberá suceder cuando presionemos el botón Billing Generation? Que al intentar insertar recibos para cada uno de esos 3 clientes, deberá fallar la inserción debido al disparo de esa regla error. Por tanto, deberemos ver aquí 3 mensajes de error, cada uno correspondiente a cada recibo para cada cliente Anne Smith, Adriana Cabrera, Richard Jones, respectivamente, que se intenten insertar en la tabla.
y vemos que efectivamente es lo que pasa y el mensaje que nos está desplegando es precisamente el mensaje que escribimos en la regla de error. Ahora bien, si por el contrario la fecha que ponemos es la del día de hoy o anterior, por ejemplo, podría ser la del día de hoy, allí ya no se violará la regla mencionada y se insertarán, por el contrario, entonces los 3 recibos en la tabla. Veamos si efectivamente es lo que sucede. No nos está desplegando ningún mensaje de error y ahora si vamos a la transacción bill, deberemos encontrar recibos 9, 10 y 11. Vemos aquí el 11 de Richard Jones por valor 100, el 10 de Adriana Cabrera por valor 1200, que era el valor de la única factura que tenía, y luego el 9 de Anne Smith, que correspondía a la suma de las 2 facturas que tenía.